En los últimos días, hemos estado llevando a cabo una investigación sobre la cultura del videojuego desde una perspectiva sociológica, un proyecto que aún en marcha y del cual se puede decir que hemos recogido bastante información. En este momento, queremos realizar un primer paso para un programa de investigación que tome los videojuegos y su cultura como un referente que nos ayude a entender cuestiones más amplias de nuestras sociedades contemporáneas. Para ello, nos hemos planteado las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de comunidades se establecen en las sociedades posmodernas? ¿Es el videojuego el producto cultural por excelencia de la era digital? ¿Cómo se relacionan el jugador de videojuegos con el sujeto del liberalismo avanzado? ¿Cómo se construyen las identidades en la contemporaneidad? Se trata, por lo tanto, no solo de entender la cultura del videojuego, sino también el videojuego como cultura que refleja los procesos sociales dominantes y emergentes. La premisa de nuestra investigación se basa, por lo tanto, en la existencia de una creciente y ya consolidada cultura del videojuego. Una cultura que en gran medida atraviesa todo el tejido social de nuestras sociedades contemporáneas y hace que sea posible pensar en términos de identidades, subjetividades y comunidades de videojugadores. Obviamente, y como ya hemos mencionado, esta cultura formaría parte de fenómenos y transformaciones sociales más extensos, tales como la existencia de una cultura digital, unas racionalidades políticas neoliberales y muchos otros aspectos de la realidad social relacionados con patrones de ocio, consumo y producción en un contexto del capitalismo avanzado. En cualquier caso, la cultura del videojuego es un elemento más que se añade a nuestras formas culturales y procesos sociales presentes en la actualidad y con lo que se relaciona de modos complejos. La cultura del videojuego es la institucionalización de las prácticas, experiencias y significados asociados a los videojuegos en las sociedades contemporáneas, lo que sitúa a los videojuegos y la acción de jugar no solo en una posición central entre otros productos culturales, sino también atraviesa nuestras prácticas cotidianas. De aquí se deriva, por lo tanto, que los videojuegos forman parte de nuestro imaginario colectivo como práctica social aceptada y reconocida, influyendo en los procesos que participan en la construcción social de identidades y comunidades. Generalmente, cuando hablamos de cultura, pensamos que gente culta es aquella muy educada, que sabe mucho, que va a conciertos o que concurre frecuentemente a las exposiciones de pintura. Sin duda, estas personas son cultas, pero si solo ellas lo fueran, la cultura afectaría a una pequeña parte de la población, y esto no es así. Todos tenemos cultura, porque esta idea abarca mucho más que muestras de refinamiento. La cultura es todo aquello que el hombre hace, dice o piensa. Los elementos que integran cada cultura son las formas de vida, es decir, la manera en que la sociedad asegura su subsistencia y se adapta al medio físico. La estructura social, o sea, cómo se ordena la sociedad teniendo en cuenta las relaciones que mantienen con sus integrantes entre sí, dado el caso parentesco, vecindad, clases sociales, sexo, edad, las creencias, los valores, las normas y los principios aceptados mayoritariamente, o sea, lo que la sociedad considera que está bien o está mal. La organización política, formas de gobierno, autoridades y leyes, y la religión, la lengua y el arte. Sin embargo, las culturas cambian. Estos cambios pueden producirse por la lenta aparición y aceptación de nuevas pautas o costumbres, pero normalmente la mayor parte de los cambios son el resultado del contacto con pueblos que tienen rasgos diferentes.
Estos contactos tradicionalmente se producían por consecuencia de las guerras o las conquistas, pero también por vías pacíficas como el comercio. A esta forma de introducir cambios, cuando las innovaciones se transfieren de un grupo cultural a otro, se le llama difusión. Pero no todo se transfiere de un grupo a otro sin problemas. Es fácil, por ejemplo, que se transmitan nuevas técnicas para producir alimentos, pero no tan simple que se adopte una nueva religión. En conclusión, la cultura es el conjunto de formas de comportamiento y maneras de pensar característicos de un grupo de personas. Cuando un niño nace, por ejemplo, el grupo le enseña cómo comportarse según lo que se considera correcto, y aunque a lo largo de su vida haya costumbres que cambien, lo principal de esta manera de comprender el mundo se mantiene inalterable. Así, la cultura es una herencia que el hombre recibe y mantiene a lo largo de su vida, aunque se introduzcan cambios parciales. Por ejemplo, cuando un niño nace en nuestro país, aprenderá a hablar español. Estará obligado a ir a la escuela a partir de los 5 años y no podrá casarse sin consentimiento de sus padres antes de los 18, y muchas otras cosas más que parecerán ser naturales en nuestra cultura, pero que en realidad no lo son. En otras culturas, las costumbres pueden ser diferentes. De este modo, la definición de cultura que estamos buscando para describir los videojuegos como cultura puede situarse entre la tradicional aproximación holística a la noción promovida por la antropología. Casi cualquier cosa que esté producida por la humanidad y la humanística. Más restrictiva, un aspecto particular de la sociedad dada, generalmente lo que es entendido como la alta cultura y pertenece al campo de las artes. Comprobamos con naturalidad cómo los videojuegos utilizan recursos narrativos y estéticos heredados de otras artes para dar forma a un sistema de expresión totalmente nuevo. Pero no hay que sorprenderse. Anteriormente, otras artes utilizaban el mismo proceso construccionista para crear su propio lenguaje narrativo y estético. Y esto crea un interesante debate. ¿Qué hacen únicos a los videojuegos a nivel narrativo? ¿Necesita un videojuego cinemáticas para contar una historia? ¿Hay que poner límites a la libertad del jugador para asegurar la experiencia narrativa? ¿Estamos descubriendo las potenciales herramientas narrativas de los videojuegos o existe una sólida base para considerarlos ya un medio maduro? Estas son algunas de las preguntas que debemos hacernos para comprender que los videojuegos, aunque han interiorizado con naturalidad, a veces con demasiada naturalidad, los elementos provenientes del cine, la radio y la literatura, deben encontrar sus propias vías de expresión y encontrar aquellos elementos que los hacen únicos. Lo primero que debemos saber es que la interactividad es lo que diferencia el videojuego del resto de las artes existentes. Por interactividad entendemos la capacidad del usuario para utilizar las mecánicas otorgadas por el videojuego para realizar acciones dentro de un mundo concreto. Gracias a este nuevo elemento narrativo de dos vías que otras artes han abordado sin éxito, se pueden crear historias únicas. Los videojuegos hacen un uso lícito de los elementos heredados de otras artes y no deben renunciar a ello como tampoco lo hizo en su momento, por ejemplo, el cine. Debemos ser coherentes y entender que el videojuego cimienta su desarrollo en un estereotipo o regla audiovisual muy sólida e interiorizada por el consumidor que debe ser la base para crear su propio estilo. Para entender la diferencia entre el resto de artes y los videojuegos debemos saber diferenciar entre la narrativa embebida y la narrativa emergente. La narrativa embebida es aquella que hace referencia al guión, aquello que está diseñado para que suceda de una forma concreta para disfrute o sufrimiento del jugador. Videojuegos como Metal Gear Solid, Tomb Raider, The Last of Us utilizan la narrativa tradicional
para contar una historia, diseñar unos personajes y transmitir una serie de pensamientos y sensaciones bajo la atenta supervisión de un duro trabajo de originales guionistas. Por otro lado, la narrativa emergente hace referencia a la historia que el jugador genera haciendo uso de las mecánicas de juego existentes. De esta forma, los tipos de videojuegos con esta narrativa nos permiten crear nuevos propios mundos y decidir qué hacer en cada momento. Puede parecer sencillo crear una serie de mecánicas y esperar que suceda la magia, pero no lo es. Detrás de este libre albedrío existe un arduo trabajo de diseño con el riesgo de crear un mundo sin sentido que no permita al jugador desarrollar su propia historia. Con total naturalidad y siendo impensable en otros medios, se ha desarrollado una historia que nadie había diseñado. Una historia que dependía de personas en distintos puntos del mundo, de la casualidad y en definitiva de la voluntad de cada jugador. Aquel famoso refrán que dice que la realidad supera a la ficción se hace realidad en los videojuegos gracias a la narrativa emergente. Pero ¿cómo controlará el diseñador el flujo de videojuegos? ¿Cómo controlar que no juguemos de forma inadecuada? ¿Tendremos que poner distintos puntos de control al jugador? La libertad que muchos consideran la esencia definitiva del videojuego como medio de comunicación también tiene un punto intermedio que los desarrolladores ya controlan perfectamente. Hoy en día, los videojuegos viven de la falsa sensación de libertad que otorga a sus jugadores. Poco a poco, el mundo conocido a tu alrededor va desapareciendo momentáneamente. Lo único que ahora importa es la búsqueda de la victoria, completar esa misión y vencer ese enemigo. En una misma partida puedes vencer cuantos villanos quieras, robar un banco y manejar el auto deportivo que más te guste. Cada día, un promedio de 500 millones de personas le dedican 1 o más horas a jugar videojuegos. ¿Qué tienen entonces los videojuegos de hoy que nos arrastran tanto y nos llevan a mundos de los que no queremos regresar? Sabemos que detrás de un videojuego existe un gran número de profesionales, entre ellos desarrolladores, diseñadores, músicos, productores, actores y muchos otros. Todos ellos hacen de una forma multidisciplinaria la creación de un videojuego. A partir de aquí, la psicología se encarga de analizar muchos aspectos que giran durante y después de la creación de un videojuego. Esto se hará de 3 planteamientos básicos. En primer lugar, la psicología se encargará de repasar la historia de los videojuegos, el mercado, la industria, la legislación, entre otros. En este punto, recordar que el lanzamiento de cada consola o de una nueva tecnología puede marcar un suceso grande entre la sociedad y la historia de los videojuegos. Esto implica una serie de conductas y emociones. En este momento, con la llegada de la realidad virtual, a muchos jugadores les llama la atención, pero a otros no. Entonces, ¿a qué se deberá esto? ¿Qué implica que juguemos en una realidad virtual? ¿Qué pensarán los jugadores al respecto? Estas y muchas más preguntas podríamos hacernos con tan solo querer analizar el impacto de una nueva tecnología en la sociedad. El segundo planteamiento se refiere a patrones de conducta y emoción, generados por el entorno de los videojuegos, y se va a centrar en cómo los videojuegos han influido en el jugador y en la sociedad. En este punto entran temas como autoestima, sociabilidad, perfil sociodemográfico, atención, percepción, memoria, aprendizaje y variables relacionadas con los sentidos y muchos otros temas que correlacionan con el jugador y el videojuego. Por otro lado, se investiga la posición que tiene la sociedad hacia los videojuegos. ¿Atacan o no los videojuegos? ¿Creen que son una pérdida de valores? Y el último planteamiento, que
La psicología de los videojuegos va a recurrir a la investigación empírica o científica para analizar los diferentes temas. Los primeros estudios de la psicología de los videojuegos se dieron en los años 80, debido a la popularidad que tenían las máquinas recreativas de juegos arcade entre los jóvenes. Esto impulsó a que muchas personas se preguntaran si estas máquinas tenían un impacto positivo o negativo entre los jóvenes. Por tal razón, los psicólogos y otros profesionales empezaron a examinar la relación entre jugadores y videojuegos y algunas psicopatologías. Blow my mind with blossoms. Yeah.